Bueno, le decía de que, bueno, es una noche muy particular, un tiempo muy particular que estamos viviendo en medio de muy malas noticias, tristes, angustiosas, eh, algunas ya manifestadas, otras por manifestarse. Eh, Estamos en un cambio rotundo, absoluto, en donde estamos comenzando a ver cosas que realmente jamás hemos podido pensar que podíamos ver y también escuchar. De manera que la mayoría de las noticias son malas, son bravas. Y a mí me conmueve mucho porque creo que no estoy preparado para ciertas cosas. Eh, pero bueno, por eso orábamos para que Dios nos dé la paz en nuestra alma, en nuestro corazón, sabiendo que tenemos una seguridad enorme que no puede variar en nuestra vida. Y ese es el consuelo que tenemos los hijos de Dios. Bueno, vamos a continuar con la ayuda del Señor en lo que habíamos dejado el viernes pasado. Allí en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17. Vamos a arrancar desde allí. Dice así la palabra de Dios: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloriese en el Señor. Hasta allí nomás la lectura. Con la ayuda del Señor vamos a tratar de definir un punto del cual en los primeros versículos, del versículo 12 adelante, por ejemplo, que habíamos estado hablando, por ejemplo, cuando dice el versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Quiero dejar lo más claro que pueda, explicar este versículo o este pensamiento acerca de lo que se estaba produciendo en la iglesia allí en Corinto.
cómo un grupo de hombres estaban mirando a tres personas, a tres hombres, Pablo, Apolo y Cefas. Pero vamos a ver cómo el apóstol Pablo quiere cerrar, digamos, este punto, este pensamiento, y dejar bien plasmada una enseñanza de qué bueno que es cuando se hace, cuando hay cosas en la iglesia que hay que resolver, cuando se definen y se arreglan de una manera que vamos a ver cómo el apóstol Pablo ha podido resolver y dejar bien claro, bien asentada la enseñanza de esta idea de grupos, de seguir a hombres y a ciertos hombres. Así que vamos a mirar, por ejemplo, en el capítulo 3, así que no sé quién lo va a mencionar o lo va a estudiar, el capítulo 3, pero le pido permiso para poder hacerlo, porque allí está la respuesta de los versículos 12, cuando Pablo, por ejemplo, estaba diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo de Cefas. Ahora, en el capítulo 3, versículo 4, dice así, capítulo 3, versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Y el versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Y dice el verso 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahora, fíjese en el versículo 5. Está diciendo, ¿qué pues es Pablo? Me llama mucho la atención esta referencia a esta palabra para aclarar un punto tan fundamental en la enseñanza. No está diciendo Pablo quién soy, quién es Pablo, ni quién es Apolo, ni quién es Cefas. Más bien la pregunta que hace allí el apóstol es, ¿qué es? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Cefas? ¿Cómo cambia? Si nosotros miráramos o interpretáramos y la palabra, por ejemplo, diría quién es, sería una cosa, pero él no está diciendo eso. Por eso quiero aclarar cómo el apóstol quiere dejar bien sentado para que no sigamos a los hombres, ni tradiciones, ni enseñanzas, ni doctrinas de hombre. Por eso dice el apóstol, ¿qué es Pablo? Y él mismo lo va a aclarar en el mismo versículo. Por eso dice que pues es Pablo y que es Apolos, y aclara lo que son servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Qué manera preciosa, profunda, de dejar bien sentado esta enseñanza, para que no sigamos a los hombres, para que no miremos a los hombres que fallan. Por eso el apóstol está diciendo, ¿qué es? ¿Qué soy yo? ¿Qué es usted, hermano? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, y eso es lo que vale cuando nos hacemos la pregunta, cuando decimos, ¿soy hijo de Dios o no lo soy? Esta mañana estuve hablando con una persona que va a una iglesia, y la verdad que empecé a hablar, me prendí a conversar con ella cuando me dice, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Así le digo, no es así, le digo, no todos somos hijos de Dios. Y le comencé hablando. Por eso es tan importante
¿Cómo entendemos? ¿Qué es lo que entendemos? Y Pablo va a dejar bien sentado de que somos, o ellos eran, simples servidores, siervos de Cristo, por medio de los cuales ellos habían creído. El apóstol fue usado por Dios. Este hombre fue llevando el mensaje allí a los corintios y ellos se convirtieron a través de ese mensaje. Por eso la importancia de la fidelidad de los hombres que predicamos el evangelio. La importancia. Es vital que cuando estamos al frente de la batalla sepamos quiénes somos, qué somos y qué es lo que estamos haciendo en ese lugar. Volvamos un poquito ahora, y yo creo que Pablo aclara todo pensamiento, nubosidad que pudo haber en la vida de estos hombres, que pretendían unos seguir a uno y otros a otros. Ahora, en el verso 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y allí aparece una palabra acerca del poder de Dios, del mensaje de la palabra de Dios, que es como una dinamita. Es como una dinamita. ¿Y saben qué estaba pensando, hermanos? Que realmente cuando los hombres quieren, quieren hacer volar, por ejemplo, un edificio, alrededor, dinamitan todo. Y llega un momento, seguramente, ahí cuando está todo conectado ordenadamente, ellos lo único que hacen es apretan un botón y se produce la explosión y el edificio vuela por los aires. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es este. Si el mensaje, si los que dinamitan, digamos, un edificio para hacerlo volar, una vez que está completado el trabajo, está todo hecho, lo único que tienen que hacer es apretar un botón y vuela todo. Yo me hago una pregunta y les hago una pregunta a todos los que me puedan estar mirando. ¿Quién queda alrededor del edificio? Es verdad que no queda nadie. No hay absolutamente nadie que esté ni cerca. Se van lo más lejos posible para no ser alcanzado por el derrumbe de ese edificio. Ahora, lo único que hace el encargado es apretar un botón y se produce la explosión y vuela todo y se viene abajo todo el edificio. Ahora, así como no hay nadie que queda alrededor del edificio cuando lo van a hacer volar, bueno, mis hermanos queridos, el poder de la cruz no necesita ningún hombre, no necesita ningún pensamiento, sabiduría, no hay nada que nosotros podamos agregar al mensaje de la cruz. ¿Por qué? Porque es dinamita. Porque cuando el mensaje del evangelio explota en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, es como el encuentro personal de Pablo, de Saulo de Tarso con el Señor, cuando aquella luz iluminó la vida de este hombre. Escuchó de pronto una voz cuando estaba en el piso. ¿Quién eres, Señor? Dijo el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Y el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, este mensaje, cuando produce explosión en la vida de un pecador como yo, como cada uno de nosotros que hemos sido y hemos acudido a Cristo, lo que produce es esa explosión, nos deja
parados, desnudos, ante la presencia misma del Señor. Y es allí cuando usted y yo lo hemos mirado al Señor. A través de los ojos de la fe lo hemos contemplado. Y hemos reconocido que nuestros pecados nos habían separado de Él. Ahora, por la dinamita de Dios, estamos desnudos en su presencia y pudimos hablar con Él. Y le pudimos decir, Señor, perdóname, perdona mis pecados. Sé que moriste en la cruz por mí, que entregaste tu vida para que yo pueda tener vida. Derramaste hasta la última gota de tu sangre para que yo pudiera ser perdonado y aceptado por ti como un verdadero hijo. Ahora, esto es lo que produce el mensaje de la cruz. Por eso dice, porque la palabra de la cruz es locura. Locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mi querido hermano, he estado 3 días meditando y no pude salir de esta palabra de la cruz. Me conmovía el mensaje de la palabra del Señor. Es la cruz de Cristo. No es una sin la otra, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo con su obra completa. Por eso, cuando los judíos, por ejemplo, que trataban de hablar con el Señor, no podían entender su mensaje, no podían creer porque ellos buscaban señales. ¿Qué más señales, qué más evidencia podían tener ellos de las que estaban viendo, de las que el Señor hacía? Si Él hacía públicamente en las sinagogas, donde Él estaba transmitiendo un mensaje que ningún hombre podía dar ni enseñar. Él lo hacía. ¿Qué más evidencias querían y necesitaban estos judíos que buscaban señales? De todas las señales que hizo el Señor, en los ojos, en la vista de cada uno de ellos. Y sin embargo, seguían buscando señales. Yo me preguntaba mientras meditaban esto, pero realmente, ¿qué es lo que buscaban? ¿Qué es lo que buscaban? Si las señales hechas por Él no eran suficientes, no alcanzaban para satisfacer el deseo y el vacío del corazón de los judíos. Luego dice el verso 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Miren, quiero que miremos un poquito como para entender esto. Romanos capítulo 1. ¿De qué se trata? Cuando Dios dice de que, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Miren, Romanos capítulo 1 dice, versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice así, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó en la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y el verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada
para hacer cosas que no convienen. Hasta allí nomás. Fíjense en ustedes, el plan que Dios trazó para la humanidad no alcanzó. No alcanzó porque unos pedían señales, otros querían, todos querían de una forma u otra, querían otras cosas. Pero lo que Dios había provisto, ellos no estaban preparados para recibir. No lo estaban. De manera que todo lo que Dios hizo a favor de la humanidad en aquel entonces, miren, Dios se les manifestó a ellos de una manera muy clara. Y ellos, habiendo conocido la gloria de Dios, no le glorificaron ni le dieron gracia. Fue y es el peor escenario que podamos encontrar en la historia de la humanidad. Haber rechazado al autor de la vida. Y yo creo que aún hoy estamos pagando esa consecuencia, o el mundo entero está pagando ese desprecio, ese rechazo que realizó al Dios eterno, al Dios de los cielos. Él había provisto para ellos un medio, un camino, una vida, una salvación, un Dios para ellos. Pero ¿qué hicieron? En lugar de glorificarle, no le dieron gracia, no le reconocieron. Es como, ¿se acuerdan? San Juan 1:12 creo que es, cuando dice a los suyos vino, y los suyos ¿qué? No le recibieron. No lo recibieron. ¿Cómo podían creer estos judíos si ellos estaban esperando un rey, alguien que fuera poderoso en todo sentido? ¿Cómo podían ellos aceptar un Dios que venía, que nació de la manera en que nació nuestro Salvador, que se crió, que habitó en este mundo, donde todos hicieron lo que quisieron con él? Desde el momento en que él comenzó su ministerio, cuando llegó la hora de que él tuviera que ir a la cruz del Calvario, ¿qué no hicieron desde el momento que lo prendieron a nuestro Salvador? ¿Cómo podían creer ellos si estaban esperando una cosa, o vaya a saber qué es lo que estaban esperando, y sin embargo aparece alguien como el Hijo de Dios, como el Rey de Reyes y Señor de Señores? Viene a este mundo, aparece montando un burro, es aprendido, es azotado, es golpeado, escupido. Era algo que ellos no podían aceptar bajo ningún punto de vista. Y eso es lo que le pasó a este mundo de aquel entonces. Y aún hoy, eso estamos pagando las consecuencias. Cada vez, mis queridos hermanos, que realmente nos apartamos de Dios, cada vez que dejamos el camino recto del Señor, nos vamos a encontrar a una consecuencia muy seria. Y ya estamos viviendo esas consecuencias muy serias. La estamos viendo nosotros. La Biblia, la historia nos cuenta de que realmente el mundo ha pagado muy caro la desobediencia. ¿Cuántas historias hay? La historia de Noé, el diluvio, la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos pueblos no sufrieron el rechazo, el desprecio de Dios? Ninguno quedará impune quien se aleje de los caminos del Señor, porque el escritor a los hebreos decía de que
porque nuestro Dios es fuego consumador. No podemos jugar con Dios, hermanos. No podemos, bajo ningún punto de vista, descuidar. Hoy más que nunca tenemos que mirar bien. Por eso les decía los otros días, debemos cambiar el enfoque de nuestra mirada. Hermanos, yo espero que ya empezaría, está muy cercano está el día y pronto el Señor vendrá por amor a cada uno de nuestras almas, a buscarnos y a llevar. Hermanos queridos, como les dije a los hermanos, difícilmente vamos a poder desarrollar todo porque es tanto la enseñanza que hay. Pero después dice el verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? Todos estos grupos de personas que se creían que eran capaces, sabios, que pensaban toda clase de cosas ajenas a la vida de Dios, está diciendo el apóstol, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la sabiduría del mundo cuando Dios visitó? Se cumplió lo que dijo el verso 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Y ahora qué plan sigue? Si rechazaron el plan de Dios, si rechazamos la obra de la cruz, debemos saber que va a haber una consecuencia. ¿Y cuál es esa consecuencia? Aquellos que aceptamos el mensaje de la cruz, sabemos los beneficios que nos trae. Pero todo aquel que rechaza el mensaje de la cruz, sabemos que también tendrán su parte. Así que, y luego dice, hermano, lo siento mucho, ya me dicen que me pasé en el tiempo, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. Como dice el verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, no lo conoció. Y si lo conoció, no le glorificó. El plan de Dios para el hombre no servía. Por eso ellos, como dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a la fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se capte en su presencia. El hombre, según el plan de Dios, cuando creemos en su obra, en su sacrificio, hermanos queridos, tenemos más que motivos para gozarnos. Pase lo que pase, tormenta, prueba, lo que venga, disfrutaremos porque hay un plan seguro, porque hay una salvación que hemos recibido, de manera que, como dice el escritor a los hebreos, en los romanos, en el capítulo 8, no hay nada, no hay ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús.
no hay nada. Estamos cubiertos por la obra y el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. De manera que quienes aceptamos la obra de la cruz, tenemos salvación y vida eterna. Pero hay condenación para los que rechazan la obra y el sacrificio de Cristo en la cruz. Hermanos, han quedado muchísimos temas, muchísimas enseñanzas como para seguir estudiando y meditando. Pero hermanos, nos sometemos, nos sujetamos a los hermanos que han propuesto esta idea. La idea era dar algunas citas referentes como para que nos puedan ayudar para estudiar en nuestra casa, en nuestra vida, con nuestra familia, si fuera posible, para que podamos entender y sacar el máximo provecho de las enseñanzas de este precioso libro que tenemos delante de nuestras manos. Así que, mis queridos hermanos, más o menos esa era la idea. Estudiemos en nuestras casas. Creo que mi consejo es que, así como lo hago yo, tomemos un tiempo en nuestra vida, dediquemos el tiempo para estar con el Señor, con su palabra, orando en todo tiempo para que sea Dios quien nos encamine por el camino correcto, que busquemos el consejo de Dios para nuestra vida y lo podamos aplicar en todo momento, en toda circunstancia, más en estos tiempos en que estamos viviendo. Así que, hermanos queridos, han quedado muchas cosas, pero el tiempo se ha terminado y vamos a respetar el tiempo que nos han dado. Y agradezco al Señor por haberme permitido y a los hermanos por haberme dado la oportunidad de poder hacerlo. El tiempo es oro y quiera Dios ayudarnos a poder aprovechar más el tiempo en las Sagradas Escrituras. Que el Señor bendiga a cada familia, a cada hogar, a los que están enfermos, a los que están pasando momentos de angustia, de dolor. Que el consuelo del Señor pueda estar, pase lo que pase, a favor de nosotros, acompañándonos en todo momento de nuestra vida. En estos tiempos en que ni siquiera podemos despedir a nuestros seres queridos. Y hay muchos familiares y hermanos y amigos que están sufriendo, que están pasando por esta experiencia dolorosa. De manera que mi deseo es que realmente en el Señor encuentren la paz, el consuelo y pase lo que pase, ya que Él nos ha prometido en su palabra de que no habrá nada, ni espada, ni muerte, ni enfermedad, ni angustia, ni dolor que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Hemos creído en la obra de la cruz, creamos en su palabra y apliquemos a nuestra vida para que podamos vivir una vida que no nos permite la situación que estamos viviendo, poder estar juntos, pero el Señor es fiel y está en cada una de nuestras almas. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga a los hermanos que van a estar teniendo esta responsabilidad de seguir enseñándonos este hermoso libro de Primera de Corintios. Que el Señor nos bendiga y muchas gracias, hermano.